Indica. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestra clase en este día y voy a pedirle a la hermana Ruth nuevamente que nos ayude con una oración. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos permites desde diferentes lugares conectarnos, Padre, para prepararnos cada día más para este servicio, Señor, que tú nos has encomendado. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das, por todos los recursos de la facultad que tú has dispuesto, Señor, por nuestros directivos, Señor, porque tú les has dado ese corazón sensible a tu voz, Padre. Gracias te damos por la vida del pastor José Guadalupe, Señor, por su disposición también para enseñarnos. Te pido, Padre, que en esta hora tú ayudes a cada uno de los alumnos de esta facultad a estar dispuestos a abrir su mente, a abrir su corazón para recibir la enseñanza que vemos a través de las Escrituras. Quédate con nosotros y enséñanos, Padre, lo que tú has de hacer para nuestro beneficio, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Ruth. Vamos a continuar con nuestra clase. Estamos aquí. Muy bien. Estábamos recordando de la clase pasada, estábamos diciendo que hablábamos un poquito de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? No era un perseguidor, podemos decir que era un testigo eh, que vio que estaban, bueno, de la muerte de Esteban, de un mártir, ¿no? Que es Esteban, lo que vimos en el capítulo 7, el discurso y la muerte de Esteban, y de qué manera Pablo, siendo celoso de la ley de Moisés, él pide una carta al concilio para que él pudiera seguir a los cristianos y llevarlos de nuevamente de regreso a Jerusalén para encarcelarlos, ¿no? Y de qué manera él, al irse hacia, eh, ¿dónde es que fue? ¿Quién me puede ayudar a recordar esto? ¿En dónde tuvo el encuentro con Jesús? Si alguien me ayuda. Iba hacia rumbo a dónde, y de qué manera, qué es lo que pasó con su vida de Saulo, porque en ese momento él era Saulo de Tarso. Hacia Damasco. A Damasco, muy bien, hermano. Entonces, ibas hacia Damasco, ¿no? Y de qué manera, pues, vemos de que él tiene el encuentro con Jesús y le dice, ¿quién eres, no? ¿Por qué me persigues, Saulo? Entonces, vemos de qué manera Jesús y Saulo tienen ese encuentro, ¿no? Y vemos el cambio radical de Saulo, ¿no? Y de qué manera Saulo nuevamente cambia su vida totalmente de un perseguidor a ser un servidor de Jesús. Y de qué manera él empieza a predicar la palabra de Dios con pasión, como que si él hubiera caminado con Jesús, de esta manera él podía y estaba predicando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok. Bueno, entonces, después de esto, vamos a ver. ¿Qué es lo que pensaba la reacción de la gente? Nos habíamos quedado aquí en el capítulo 9. Estábamos viendo acerca de la reacción de la gente, porque Pablo empezó a predicar la palabra de Dios de una manera muy apasionado. ¿Por qué? Porque él, al tener el encuentro con Jesús, él empieza a compartir de una manera especial a nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón nosotros vemos en Hechos 9 de qué manera lo hace, ¿no? La conversión de Saulo, pidiéndole primero cartas a las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontrara algún hombre o mujer cristiano caminando, los trajese preso a Jerusalén. Eso es lo que habla en el capítulo 9. Entonces, cuando tiene el encuentro con Jesús, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, de esa manera, Pablo cae al suelo y los hombres que iban con él
se pararon atónitos, o sea, porque no sabían qué es lo que estaba pasando y oían la voz, ¿no? Sin saber, sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, la mano, le metieron en Damasco, ¿no? Entonces vemos de qué maneras, vemos también la intervención de Ananías, que había escuchado en una visión que, bueno, que había visto todo esto, ¿no? De cómo Ananías interviene también y hace todo esto, ¿no? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Eso es esa es la orden que recibía Ananías de ir a ver a Saulo, pero como ustedes saben, Saulo era un hombre que mucha gente le tenía miedo porque era un hombre celoso, un hombre preparado, un hombre que sabía de las cosas de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, vemos de qué manera él ora y fueron nuevamente, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, dice, cuando después de que tuvo el encuentro con Jesús, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces vemos, ¿no? De qué manera en el versículo 20 del capítulo 9, Saulo predica en Damasco. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Y qué pensaba la gente? ¿Cuál era la reacción de la predicación? Dice. Entonces aquí vemos cómo es que Jesús, al momento de tener el encuentro con Saulo, Saulo automáticamente cambia su manera de pensar y empieza a predicar a nuestro Señor Jesucristo en las sinagogas diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Y los que estaban ahí, la reacción de los que estaban ahí decía, a los que le oían predicar, predicar estaban atónitos, dice en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este hombre? Y a eso vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Entonces, los judíos estaban confundidos con la enseñanza de Saulo. ¿Por qué razón? Porque él iba ya directamente a perseguir a los cristianos, a llevarlos presos a Jerusalén. Eso es lo que está diciendo, que los iba a llevar preso. Entonces, vemos de qué manera este, Saulo empieza a compartir la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice que también a los judíos, bueno, los judíos deciden matar a Saulo en el versículo 23 y 24. Dice, pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Porque dice en el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La gente decía, pero este Saulo, ¿cómo es que nos está predicando? Él vino para perseguir, llevarlos presos a los cristianos. Y entonces, nosotros vemos de esta manera cómo Pablo empieza a predicar la palabra de Dios y de qué manera ellos estaban ahí escuchando a Pablo y de qué manera estaban confundiéndose. Entonces, ellos deciden, dice, pues vamos a matar a Saulo. ¿Por qué razón? Porque nos está confundiendo, está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero dices, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Imagínense, es increíble lo que estaba pasando. Entonces, Saulo salva su vida escapando por el muro en el versículo 25 y en segunda de Corintios viene también algo relacionado en el capítulo 11, versículo 33, dice, y Saulo se dirige a Jerusalén
donde procura reunirse con los discípulos. Esto en el versículo 26. Entonces, vemos de qué manera aquí podemos ver cuándo empieza a escribir Saulo estas cartas, ¿no? En este momento, de qué manera él empieza a mencionar también en otros versículos, en otros capítulos, por ejemplo, en la carta de Segunda de Corintios, ahí viene relacionándose de esto, ¿no? Y vemos también en 3, dice, Bernabé fue quien presentó a Saulo a los apóstoles porque él estaba predicando ahí en Damasco. Entonces, ¿quién es Bernabé? En el 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, estaba contando Bernabé a los discípulos. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Eso es lo que estaba haciendo Bernabé, lo llevaba de un lado a otro. Pero aquí vemos quién era Bernabé, también vamos a ver quién es Bernabé. Bernabé era un hombre que ya tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, por eso él es el que presentó a Saulo a los discípulos. Dice el 29, y hablando de Nodadam, perdón, y hablando denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces, Saulo seguía predicando la palabra de Dios y disputaba con los griegos. Ustedes sabían que Saulo era un hombre preparado, un hombre estudioso, un hombre celoso de la ley. Entonces, él conocía perfectamente todo. Entonces vemos que él estaba discutiendo, disputaba con los griegos y los griegos, ¿qué querían hacer? Procuraban matarlo. Entonces, vemos de qué manera ellos ven esto, pues, o sea, de que Saulo empezó a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los judíos helénicos de Jerusalén procuraban matar a Saulo, o sea, de esta manera querían matarlo. Y hablaban denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Eso es lo que hicieron con Saulo. Entonces, los hermanos salvan la vida de Saulo y también se relacionó con Gálatas 1:21. Entonces, vemos de qué manera eso es lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿qué provoca la salida de Saulo? Dice, entonces la iglesia tenía paz, dice en el versículo 31, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, la salida de Saulo de Jerusalén trajo buenos resultados. La iglesia tenía primeramente paz, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Entonces, vemos de qué manera Pablo empezó a tener mucho efecto en aquellos lugares. ¿Por qué razón? Porque él estaba predicando a nuestro Señor Jesucristo, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Él se disputaba con los griegos, se disputaba con los judíos y ellos querían matarlos. Entonces, aquí vemos algo del versículo 32 al 42, dice Eneas y Tabita, milagros de fe en Jesucristo. Aquí vamos a ver lo que había pasado en ese lugar. Curación de Eneas. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, y pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaron en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces dice en el 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala.
Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Aquí vemos algo muy importante. Bueno, qué bueno que mejor estamos leyendo todos los versículos, para que así vamos a darle seguimiento a esto. Dice, entonces, la obra misionera de Pedro en Judea. ¿De qué manera Pedro empieza también a predicar la palabra de Dios? ¿De qué manera Pedro inicia empezando con sus discursos? Si nosotros lo vemos desde el capítulo 8 del versículo 25, el 9, 31 y 32, lo que está haciendo Pedro. Anteriormente habíamos visto Esteban, de qué manera empezó a hablar de la palabra de Dios desde el capítulo 6 hasta el 7. Y después de que viene la persecución, vimos a Felipe, si se acuerdan ustedes también, el ministerio evangelístico de Felipe, de qué manera oye la voz del Espíritu Santo de Dios también, y es llevado a donde está el etíope y le predica la palabra de Dios. Ahora, lo que Pedro estaba haciendo era, dice, Pedro y Juan regresan a Samaria, Jerusalén. Ahora vemos lo que está pasando con Pedro. Dice que el pasaje bíblico de estudio es la continuación de Hechos 8:25. Si nosotros nos quedamos en Hechos 8:25, eh, es algo interesante. Dice, y ellos habiendo testificado y hablando de la palabra, en lo que había hecho Pedro, palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hasta ahí nosotros habíamos visto de Pedro, pero ya en estos capítulos, en el capítulo 9, 31 y 32, vuelve a reaparecer Pedro. Aquí en este caso, Lucas está nuevamente continuando después de lo que pasó, de que cuando testificaron ahí en capítulo 8, versículo 25, esta es la continuación de lo que Pedro estaba haciendo. ¿Cómo es que estaba Pedro continuando con la obra misionera? ¿De qué manera él empieza a predicar la palabra de Dios? Entonces, es la continuación de Hechos 25, el 9:32 al 42. Entonces, la conversión de Saulo resultó un periodo de paz, como les estábamos diciendo. Este clima de paz permitió, a ver, ujú. Dice, este clima de paz me permitió a Pedro confirmar la fe de los creyentes en 9:32. Vemos que aquí también ya estaba Pedro, y empieza él a hacer esto, ¿no? La obra misionera. Entonces, ¿quién era Eneas? El hombre de Lida, uno de los discípulos que habitaba en Lida y que estaba paralítico. Él era Eneas. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, pues hacía 8 años que estaba en cama, pues él era paralítico. Eso es lo que leímos en el versículo 32 y 33. ¿Qué hizo Pedro a favor de Eneas? Sanó a Eneas en el nombre de Jesucristo y le dio la orden de fe. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces, vemos de qué manera también lo podemos relacionar con Isaías capítulo 53, versículo 5, en Mateo capítulo 8, 14 al 17. Es interesante ver esto, ¿no? Mateo, lo que pasó ahí en Mateo 8, 14, le voy a dar lectura. Dice,
Vino a Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Bueno, ¿de qué manera vemos que hay versículos que puede ayudarnos también? Y de qué manera ver cómo es que también Pedro va y empieza a hacer esta obra aquí en estos lugares y con Eneas. Entonces, eso es lo que hizo Pedro a favor de Eneas. ¿Y qué más? Propósito divino del milagro de Eneas. Vamos a ver por qué razón. Es causar un impacto en toda la comunidad. Eso es lo que estaba causando, es el propósito del milagro de Eneas y la salvación de muchas personas, las cuales se convirtieron al Señor. Eso es lo que vemos en el versículo 35. Si nosotros vemos eh, Hechos capítulo 9, versículo 35. Dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, vemos un cambio, ven que Pedro hace este milagro con Eneas, entonces causa un impacto en toda la comunidad y la salvación de muchas personas, por eso es que se convirtieron al Señor. Vemos qué impacto tuvo esto. Pero ¿qué pasa con Dorcas? Vamos a ver también lo que pasó con Dorcas. Dice, resurrección de Tabita en Jope. ¿Quién era Tabita? La mujer que vivía en Jope. Dice, ella para empezar es una residente de la ciudad de Jope, una discípula de Jesucristo. El nombre arameo de Tabita corresponde al nombre griego Dorcas, que significa gacela. Eso es lo que significa Dorcas, gacela. Una mujer que abundaba en buenas obras y en limosna y murió de una enfermedad. Es lo que dice en el versículo 36 y 37. ¿Y qué más podemos ver? Dice, vamos a ver, Cornelio, un soldado comprometido con Cristo. Entonces, vemos esto, a ver qué pasó aquí. Entonces, vemos de qué manera en esto vemos también cómo Pedro, esta discípula llamada Tabita, eh, eh, de qué manera mucha gente se compadeció de Dorcas y de qué manera ellos dijeron, no, es que Dorcas era en buenas obras, hacía esto por las demás, pero como también vemos que Pedro se levanta, ¿no? Y fue con ellos y cuando llegó, la llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, vemos que también Pedro los saca y se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vemos de qué manera Pedro estaba siendo utilizado por medio del Espíritu Santo, porque él oró y Dios hizo esta obra milagrosa de resucitar nuevamente a Dorcas. Y esto estaba provocando en la iglesia primitiva de que muchos siguieran confirmando su fe. Eso es lo que estaba pasando, como vimos también con Eneas. Mucha gente se convirtió. ¿Por qué razón? Porque vieron el milagro, vieron que Jesucristo era el Hijo de Dios y de qué manera estaba siendo utilizado por Pedro y de qué manera Pedro estaba haciendo estos milagros delante de la gente. ¿Por qué? Para que ellos creyeran y confirmaran su fe en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en este capítulo 9 para complementar. Primero vimos lo que es la conversión de Saulo y de qué manera Saulo empieza a compartir la palabra de Dios sin temor, diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estaban confundiendo los judíos y los griegos y querían matarlo. De esta manera reaparece Pedro en este capítulo, haciendo los milagros con Eneas y con Dorcas. ¿Qué pasó? Dorcas, no, Eneas pues era un hombre que tenía 8 años así,
y de alguna manera él fue sanado, ¿no? En el nombre de Jesús. ¿Y de qué manera el milagro de Eneas, que había muerto y resucita otra vez? Vemos que esto es algo que la gente estaba viendo y que la gente estaba diciendo, no, pues es verdad lo que están haciendo los discípulos de Jesús. Y empezaron a creer más en Jesús. Muy bien. En el capítulo 10 dice, del capítulo 10 vamos a ver, Pedro y Cornelio. Bueno, eso es lo que estaba hablando de Pedro. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vino claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces dice, envía pues ahora, oh hombres, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al siguiente día, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, le dijeron. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fue enviado por Cornelio. Le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vino sin replicar.
Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en su casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Este es el capítulo 10, todo lo que habla. Entonces, vamos a ver quién es Cornelio. Dice que Cornelio era un discípulo de Jesucristo. Si nosotros vemos en el 10:1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana. Entonces, si vemos en esto, era un discípulo de Jesús. O sea, ¿por qué? Porque ya había escuchado de Jesús. Era un militar romano de alto rango, es lo que nosotros vemos, porque era un centurión de la compañía de la llamada Italiana, un varón piadoso. Esto es lo que tenía Cornelio. Era un hombre comprometido con Cristo, por eso es que estamos hablando. Es importante saber quién era Cornelio, un discípulo de Jesucristo porque creía en Jesucristo, había oído hablar de Jesucristo. Era un militar romano de alto rango, un varón piadoso, un varón sumamente generoso, un varón de oración y ayuno, porque él estaba ayunando. Si nosotros vemos de qué manera tuvo esa visión, un ángel le dijo, mira, ve, en tal lugar está un hombre llamado Simón Pedro, ve por él. Y él obedeció a esa visión. Entonces era un varón de oración y de ayuno, un varón visionario. ¿De qué manera él tuvo esa visión? Y fue por Pedro. Entonces vemos quién era Cornelio. Es importante ver quién era Cornelio. Ahora, respuesta de Dios a la visión de Cornelio en Hechos 10:4-8.
Dice que reconoció la vida de oración de Cornelio. Aquí Dios en la visión, o sea, digamos, Cornelio estaba recibiendo ese mensaje. Dios dice que reconoció la vida de oración de Cornelio, reconoció la generosidad de Cornelio, instruyó a Cornelio sobre lo que debía de hacer. La acción de Cornelio al reconocimiento de Dios, o sea, vemos de qué manera obedeció a Dios, dijo, ve por tal, ve por Pedro que está en este lugar, y él obedece a esta visión. ¿Y qué más? La visión y respuesta de Pedro, porque mientras que Pedro tenía hambre, vemos en este mismo capítulo, le estaban preparando de comer, él tuvo una visión. Lo que Pedro vio en la visión, y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos era bajada a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces, lo que Pedro escuchó en la visión y le vio una voz, le dijo, levántate, Pedro, mata y come en esa visión. Y la respuesta de Pedro, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tu común, le estaba diciendo. La obediencia de Pedro a la visión. Ustedes lo saben en Hechos 10:29, en el versículo 19 y 20, él tuvo que obedecer. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, eso es lo que estaba viendo, o sea, estaba pensando, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Eso es lo que estábamos viendo después de que estaba analizando lo que vio él en la visión. Pero vamos a ver de qué se trata esto. Ahora, Pedro en la casa de Cornelio, él obedece a la visión, se va, dice, vete a la casa del centurión. Ya le explicaron todo esto, ¿no? De que quién era Cornelio. Ahí le explicaron en el versículo 22, es que Perdone Cornelio, mis guaguas, perdón, perdone mis guaguas. hermana Débora, me dice que en dónde estamos. Estamos en Hechos capítulo 10 versículo 22, ya vamos ahí en ese, sí. No sé si esa es su pregunta o no, no lo escuchamos bien. No, hermanito, no, estaba activo el micrófono, disculpe. Y no, no, no se preocupe. Entonces vamos a ver, Pedro en la casa de Cornelio. Ustedes saben que a los hombres que mandó Cornelio le estaba diciendo, es que mira, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eso es lo que le estaba diciendo, le estaban diciendo a Pedro. Y en el versículo del 24 al 48 dice, lo que estaba haciendo preparativos para la reunión en la casa de Cornelio. Vemos de qué manera Cornelio estaba esperando y convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Imagínense, hasta dónde llegó Cornelio diciendo, voy a invitar a mis parientes. ¿Por qué? Porque va a venir un discípulo de Jesús, nos va a compartir de la palabra de Dios. Invitó a sus parientes. Entonces, y amigos más íntimos. ¿Hasta dónde llegó Cornelio? Entonces, dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Vemos de qué manera eh, Dios es utilizado por medio de Pedro, ¿no? Pedro era utilizado por Dios para llevar la palabra y a su vez también Cornelio, porque era un hombre de oración y ayunaba. Era un hombre dedicado que estaba en las cosas de Dios, era un hombre piadoso, un hombre bondadoso. Entonces, las palabras introductorias de Pedro en el versículo 28, al ver todo esto, que él había invitado a Pedro y invitó a sus amigos más íntimos, a sus familiares más cercanos, y estaban reunidos en la casa. Pero había algo muy importante en esto, hermanos. ¿Quiénes eran ellos? Aquí nosotros vemos más adelante, vamos a ver por qué razón.
Pedro empieza a explicar y por qué razón tiene esta visión. Entonces, aquí Pedro dice en el inciso C, comprensión de la visión de Pedro, por parte de Pedro. Dice que Pedro empezó a explicar cómo es que también tuvo esa visión diciendo, Pedro, vente, levántate, va a venir gente de Cornelio a traerte y ve. Entonces, él de qué manera obedece a este mandato, ¿no? Dice en el 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Le preguntan a Cornelio. Entonces Cornelio le dijo, hace 4 días que esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces, envía pues a Jope y haz venir a Simón Pedro. Ahí le estaban explicando. Entonces, en el 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, Dios se agrada de toda la nación del que hace justicia. Y Cornelio era un hombre así, era un hombre piadoso, un hombre que le agradó a Dios, porque oraba, ayunaba, hacía justicia. Entonces vemos de qué manera Dios ve el corazón de las personas y Dios estaba viendo el corazón de Cornelio. Ahora, dos puntos importantes del discurso de Pedro. Cuando Pedro empieza a hablar, Dios anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ya les estaba explicando Pedro a ellos. Jesucristo es Señor de todos. Y también dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret. Ahí le estaba explicando lo que había pasado. Y Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. A Jesús le mataron colgándole en un madero. Todo esto es parte del discurso de Pedro, lo que estaba diciendo Pedro a todos los que estaban en casa de Cornelio. También les dijo que Dios levantó a Jesús al tercer día y Jesús mandó a los apóstoles que predicasen que Dios lo ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y dice que los profetas dieron testimonios que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, vemos de qué manera eh, Pedro estaba hablando. Pero aquí vemos algo, hermanos, que les quiero explicar. A ver, eh, vemos de qué manera, cuál es el motivo de la visión de Pedro, porque él entendió por qué razón estaba. Miren, la visión de Pedro es que bajaba el lienzo con cuadrúpedos, animales y todos que eran considerados como impuros. Entonces, él no entendía bien esa visión hasta cuando llegó la gente de Cornelio. Ahí había una cosa que nosotros eh, vemos de que dijo Pedro, ¿no? Dice, a ver, nosotros sabéis que según todo y todo pueblo nos mandó a predicar. Hay un versículo que donde habla de que ellos, a ver, entonces dice en el versículo 28, ¿por qué razón tuvo la visión de Pedro? Y dice, y les dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamen común o inmundo. Aquí Pedro estaba diciendo algo que es verdad. Los judíos no podían juntarse con extranjeros.
con personas que no fueran de su raza, que no fueran de su credo, podemos decirlo así. Para ellos era abominable acercarse a una persona que era gentil, y allí en ese lugar habían muchos gentiles. Para empezar, Cornelio era romano. Vemos aquí de qué manera Pedro estaba entendiendo la visión que estaba viendo, la visión que tuvo, perdón, de que el lienzo bajaba. Entonces, por esa razón dice que aquí Dios no hace acepción de personas, porque los judíos tenían esa costumbre, esa tradición, y lo siguen teniendo hasta el día de hoy. Por esa razón, si tú vas con un judío, si tú vas a trabajar con un judío, ellos te van a pedir, si es varón, que se circuncide, que ellos adopten las costumbres judías. Decir, no, te tienes que circuncidar. ¿Para qué? Para que tú trabajes con nosotros, pero si no, no trabajas con ellos. Entonces, hasta en la actualidad, siguen haciendo acepción de personas los judíos. Pero ahí Pedro, él siendo un varón judío, entiende la visión que tuvo. La visión que tuvo es de lienzo, es de que él no podía hacer acepción de personas, porque para ellos era abominable juntarse con alguien que no fuera judío. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, vemos de qué manera Pedro estaba siendo utilizado, Cornelio era siendo utilizado. ¿Para qué? Para que Pedro también viera de que no solamente para los judíos era la salvación, sino que también para los gentiles, para los extranjeros, Dios estaba dando esa oportunidad de ser salvos. Entonces, aquí vemos esto, hermanos. No sé si tienen algún comentario hasta aquí del capítulo 9 y 10 para que vamos a entrar en el capítulo 11. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Algún comentario sobre esto, hermanos, o algo que les llame la atención? Sí, sí, pastor. Me llama la atención, eh, bueno, cuando hacía la tarea, ¿verdad? También, me Sí, llama la atención cómo Pablo, bueno, Saulo, ¿verdad? En ese momento, dice la palabra que tras de que él, ¿verdad? Recibió la vista nuevamente, dice que él empezó, bueno, fue bautizado, dice, por el Espíritu, y, ¿verdad? Y dice que empezó a predicar y desde entonces, o sea, él no se sentó a esperar así como vamos a ver, o sea, no se sentó o a pensar, pastor, pucha, pero yo era perseguidor, ¿y cómo ujú, me van a ver si ahora salgo hablando de Jesús? O sea, ujú, me llama la atención eso, pues cómo él, cuando realmente uno tiene un encuentro con Jesús, eh, prácticamente uno no se pone a pensar en qué va a pasar, sino que sale y ejerce, ¿verdad? Y de qué manera lo hace, pues, y cómo lo respalda, ¿verdad? Dios y el Espíritu Santo en cada momento donde él abre su boca para hablar de la palabra de Dios. eh. Sí, es verdad, hermana Keila, de qué manera Saulo estaba haciendo estas maravillas, ¿no? De cómo Jesús tiene ese encuentro y de qué manera Saulo cambia su vida, ¿no? De una manera extraordinaria, siendo un judío, un fariseo de fariseos, un estudioso de la palabra de Dios, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Él cambia su vida, ¿no? Y de qué manera él predicaba la palabra de Dios. Muchas gracias, hermana Keila. Hermana Ruth, adelante. A mí de esta historia que acabamos de ver, bueno, lo que me impacta es cómo Dios hace que se sincronicen ambas partes, ¿no? Por un lado, Pedro viendo este lienzo extendido y por otra parte, Cornelio orando y ayunando. Y entonces, vemos como cuando es la voluntad de Dios, cuando nos alineamos, mejor dicho, a la voluntad de Dios, las cosas suceden aún estando en diferentes partes, en diferentes horarios, en diferentes cuestiones, porque pues es el mismo Dios. Solo Amén. eso. Muchas gracias, hermana Ruth. ¿Vieron de qué manera podemos ver de que Dios estaba obrando todavía? ¿Y qué importancia tiene el Espíritu Santo aquí? Mucho.
Ahora entendemos más todavía por qué razón le decía a Jesús, no salgan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre, que es el Consolador, el Espíritu Santo. Es importante porque aquí tiene que ver el Espíritu Santo muchas veces, en todas las ocasiones. Por esa razón salen con mayor fuerza los discípulos a predicar. Casi, casi estamos viendo cada uno de los discípulos. Vimos a Pedro desde el principio cómo empezó a predicar la palabra de Dios. Luego vimos a Esteban. Esteban también un varón de Dios lleno del Espíritu Santo, dice, empieza a hablarle a todos los judíos ahí, a los sacerdotes, y cómo, de qué manera los confronta y es muerto, lo matan. Y ahí está Pablo siendo testigo de la muerte de Esteban, Saulo. Y de ahí de la persecución, pues Saulo tiene el encuentro con Jesús, pero bueno, antes de eso, en el 8 vemos a Felipe, ¿verdad? Vemos a Felipe de qué manera él hace obras maravillosas, empieza a predicar la palabra de Dios, se va al encuentro con el etíope. Y después de esto viene, también entra Bernabé, de qué manera presenta a Saulo a los demás. Él los lleva por aquí, por allá también a Bernabé. Bernabé lleva a Saulo. ¿Y de qué manera Saulo empieza a predicar la palabra de Dios y quieren matarlo? Y luego nuevamente Pedro. Pedro ve esta visión en donde baja el lienzo y él se queda pensando. Y de esta manera, como dice nuestra hermana Ruth, vemos que en otro momento, en la misma hora, estaba ayunando Cornelio y orando. ¿Y de qué manera el ángel del Señor dice, le habla a Cornelio, manda a hombres a traer a este Simón Pedro, llamado Pedro? ¿Y de qué manera también Simón Pedro dice, van a venir por ti, ve, obedece? Y hace lo mismo, obedece. Y él ahí es donde entiende, pero primero le dijo, ¿para qué me han traído? Y dice Cornelio, es que a esta hora tuve esta visión y yo invité a mis amigos, invité a mis familiares para escucharte a ti de la palabra de Dios. Y ahí es donde Pedro entiende, ahora entiendo que no debemos, Dios no hace acepción de personas, porque nosotros los judíos, para nosotros es abominable juntarnos con gentiles, con gente extranjera. ¿Por qué? Porque no es del pueblo de Dios. Si van entendiendo todo esto, ¿verdad? Está muy interesante todo esto lo que estamos viendo, hermanos. De qué manera Pedro, él entiende el mensaje de Dios, diciendo, tú no hagas acepción de personas. Por eso le decía, mata y come. Y él decía, ¿cómo es posible que voy a comer algo que es impuro? Y dice, lo que Dios ha bendecido, o sea, no lo llames impuro, casi, casi le digo. Pero vemos de qué manera esta visión tiene sentido, tanto para los dos. Porque los gentiles, nosotros no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios. Pero Dios da la salvación para todos y más a los que hacen justicia, como en este caso Cornelio, un hombre justo, un hombre que oraba, un hombre que ayunaba. Eso es lo que Dios ve, el corazón también. ¿Alguien más, hermanos, que quiera participar? O gracias, hermana Ruth, por su comentario. Es importante. Es importante que nosotros entendamos todo esto, aunque nos tardemos un poquito más, pero es importante ver lo que estaba pasando en cada capítulo. ¿Por qué razón pasaba esto? ¿Algún otro comentario, hermanos? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, al rato vamos a dar otra oportunidad. El capítulo 11. Ok. El evangelismo más allá de Jerusalén. A ver, sí, 11. Dice, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Bueno, aquí lo que están haciendo dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Aquí ya están habiendo de que los gentiles recibieron la palabra de Dios.
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, y ahí él narra acerca de lo que él vio, ¿no? De la visión. Entonces vemos, eh, después de lo que les explicó Pedro, en el versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento de vida. Aquí es importante, hermanos, estaban cuestionando a Pedro. ¿Por qué razón fuiste allá? Son gentiles. Tú sabes que es abominable para nosotros los judíos juntarnos. Y Pedro les empieza a explicar, es que yo vi esta visión en un lienzo y fui y esto pasó y Dios no hace excepción. Les explica totalmente. Entonces, para hacer un resumen, por eso es que tenemos de Hechos 11, del 19 al 30. Entonces, ¿qué dice? El 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, miren, imagínense todo esto lo que pasó con Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oídas de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí ya entra Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí surge la palabra cristianos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí vamos a ver rápidamente qué pasó en estos versículos. Bueno, del versículo 1 al 18, Pedro estaba dando un reporte a los hermanos. Dijeron, ¿por qué fuiste allá? Y les explicó, es que tuve esta visión y todo. Y les explicó qué es lo que pasó ahí con Cornelio. Ahora, aquí estamos viendo en el versículo 19 al 21, dice que la persecución por motivo del evangelismo más allá de las fronteras de Jerusalén, o sea, lo que estaba impactando. Dice, a ciudades potenciales a evangelizar al norte de Jerusalén, es lo que estaban diciendo en el versículo 19. Dice, por la causa de que habían matado a Esteban, empezó la persecución y de qué manera se estaba evangelizando al norte de Jerusalén. El evangelismo en las ciudades al norte de Jerusalén dice que los judeocristianos de la iglesia en Jerusalén, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hasta en ese versículo se le estaba hablando solamente a los judíos. Iban a las sinagogas y se les hablaba de Jesús. Querían convencer al pueblo de Dios de que Jesucristo era el Hijo de Dios, y solamente se predicaba a los judíos, no se les predicaba a los gentiles. Y los judeocristianos de Chipre y de Cirene, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando
el evangelio del Señor Jesús. Ellos empezaron no solamente a predicar a los judíos, sino que también a los griegos. Eso es lo que está hablando en el versículo 20, lo que estaba haciendo la iglesia en Antioquía. Dice, el resultado del trabajo del evangelístico en la ciudad de Antioquía. Perdón. Aquí vemos algo muy importante, que la iglesia de Antioquía estaba predicando la palabra de Dios, pero algo importante es que no solamente a los judíos, sino también a los griegos, a los gentiles. Entonces vemos de qué manera aquí los hermanos de Antioquía estaban predicando la palabra de Dios. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a quien, a Bernabé, que fuese hasta Antioquía, por lo que estaban haciendo la iglesia, predicando a los gentiles, a los extranjeros. Entonces, enviaron a Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, es lo que dice en el versículo 24. Dice, vemos de qué manera Bernabé también es siendo utilizado, ¿no? Vamos a ver. Dice, Bernabé alentó el maravilloso mover del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso le estaba diciendo a los de Antioquía. Dice que Bernabé visualizó la oportunidad para desarrollar el liderazgo de Saulo. En el 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Le dijo, vente Saulo, vamos a Antioquía. Entonces, Bernabé y Saulo, forjadores de discípulos, porque dice que, y se congregaron allí en Antioquía todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí vemos algo importante, hermanos, que Bernabé fue a traer a Saulo y los lleva aquí en Corinto, sí, fue en Antioquía. Los llevan y allí Bernabé y Saulo empezaron a ser discípulos, empezaban a predicar la palabra de Dios y estuvieron ahí durante un año. Vemos la madurez de los discípulos de la iglesia de Antioquía, de qué manera ellos veían esto, ¿no? De qué manera crecían también la iglesia. Y estaba Bernabé y Saulo. Dice, por eso son forjadores de discípulos, porque empezaron a hablar los dos de la palabra de Dios. Entonces, Bernabé aquí como líder, como discípulo de Cristo, él va a traer a Saulo y empieza a instruirlo también. Entonces, vemos aquí de qué manera Bernabé y Saulo, y aquí fue en donde por primera vez se le llama cristianos a los hijos de Dios, a los que seguían a Jesucristo. Entonces, esto es lo que es importante, de qué manera Bernabé interviene en este capítulo, de qué manera Bernabé ha sido enviado a este lugar, a Antioquía, para ayudar a los hermanos y lleva a Saulo. En esta manera vemos en este capítulo de qué manera ellos empiezan a hacer una obra en este lugar. Entonces, vemos de qué manera se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Eso es lo que estaba haciendo Bernabé con Saulo. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez aquí en Antioquía. Fue en el lugar en donde les llamaron por primera vez cristianos, para que ustedes sepan. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí en este capítulo o en el capítulo 11? Para ya entrar en materia con el capítulo 12.
¿Por qué es importante lo que hicieron los discípulos? En este caso, Bernabé y Saulo. ¿No? ¿Alguien que me lea el capítulo 12, hermanos? El capítulo, sí, 12. Dice, Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlo y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados de cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro es librado de la cárcel. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con la mano señal de que se callasen, les contó lo que el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasco, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de los gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí es muy interesante todo esto. Aquí aparece Marcos, Juan Marcos, que le llaman, pero bueno, es que tiene que ver mucho con lo que va a seguir en el capítulo 13. Pero bueno, el resultado del trabajo evangelístico en la ciudad de Antioquía, bueno, es lo que todavía estamos, ¿no? Eh, Creo que este ya vimos, o sea, noticia aquí es este.
Así. Ok, capítulo 12. Dice, persecución de la iglesia por Herodes. Aquí aparece Herodes de Agripa. Dice en Hechos 12, 1-4. ¿Quién era el rey Herodes de Agripa? Su nombre era Herodes de Agripa. Tenía un linaje extranjero idumeo. Una nota dice referencia a Edom, tierra roja. Los edomitas descendientes de Saúl. Esto viene en Génesis capítulo 25 del 19-26. O sea que él tenía ese linaje, Herodes de Agripa, para que tengan esa referencia, hermanos. Entonces, él estaba haciendo estas cosas. Entonces, su nombre era Herodes de Agripa. Entonces, tenía ese linaje y dice que era nieto. Era nieto de Herodes el Grande, que viene en Mateo capítulo 2, versículo 1-12, porque tenían ese linaje. Se llamaba Herodes el Grande, Herodes uno, y luego, bueno, se iban haciendo así como los faraones, ¿no? Entonces tenían esa descendencia. Era nieto de Herodes el Grande. Ese era Herodes de Agripa I. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Emanuel. Ajá, perdón. Ok. Dice que era sobrino de Herodes Antipas también, imagínense, en el que mató a Juan el Bautista. Entonces, viene una descendencia de ellos, o sea, de llamarse Herodes y todo eso, Herodes el Grande, y luego también era sobrino de Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista. En Lucas viene capítulo 3, 19, 20, y Lucas capítulo 9, versículo 7-9. Dice que su padre Aristóbulo fue ejecutado por su abuelo. Educado en Roma, amigo del emperador Calígula, este hizo rey de la tetrarquía de Filipos y más tarde de Galilea y de Perea. Entonces, vemos de qué manera tiene esa descendencia Herodes I. Dice, acciones de Herodes contra los líderes de la iglesia. Arrestó a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo es conocido también como Santiago, ¿no? Arrestó a Pedro y le puso en la cárcel. Si nosotros cuando escuchamos la lectura, ¿de qué manera él pone a Pedro en la cárcel? Custodió a Pedro por 4 grupos de 4 soldados. Imagínense, estaba muy custodiado, muy vigilado Pedro, cada uno con la finalidad de sacarle al pueblo, de sacarle del pueblo. Pues entonces, eso es lo que estaba haciendo Herodes, no le gustaba que predicaran de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acción de la iglesia por sus líderes. Si nosotros leímos del 5-17, Pastor Israel, perdón, adelante, dígame. Adelante, pastor, con toda calma puede concluir su clase, no hay límite. Ahorita a las 10 de la mañana está el evento de Joaquín, ya les pasé la liga, ya les puse en el chat del grupo de WhatsApp para que se inscriban y les llegue la liga automática de Zoom. No va a haber hebreo porque nos está permitiendo el pastor estar en la clase. El pastor José Guadalupe va a continuar con su clase. A las 10 nos vemos todos allá. La clase mía está cedida al evento de Joaquín. En la semana nos reincorporamos y allí yo paso lista. Introducción a la teología a las horas que les corresponde, 11:15. Yo también voy a estar en el evento junto con ustedes. Muchas gracias, pastor, por el comercial. Muy amable. Me retiro. Sí, sí, Gracias. sí, sí, de nada. Ok, continuamos. Entonces, gracias, pastor, ahora sí que nos da esa oportunidad de recuperar la clase. Entonces, aquí vemos que Herodes, ¿no?
de qué manera está llevando a Pedro a la cárcel y es custodiado por 4 grupos de soldados, ¿no? Para que no se escape Pedro y también salga del pueblo. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia por sus líderes? Dice oración de intercesión por Pedro. Estaban orando por Pedro. Si lo vemos del versículo 5 y 12, ahí vemos que la iglesia estaba orando por Pedro. Dice que los acontecimientos sobrenaturales en respuesta a la oración de intercesión de la iglesia. Si nosotros leímos, vimos de qué manera las cadenas de Pedro fueron sueltas. Era increíble de qué manera la iglesia oraba y Pedro también tenía una respuesta. ¿Por qué? Porque las cadenas habían sido rotas. No sabemos de qué manera pasó esto, ¿no? Pero era algo increíble. Dice, el ángel del Señor despertó a Pedro. Dice, las cadenas cayeron de la mano de Pedro. La puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió por sí misma. O sea que nadie tuvo que ver, todo Dios lo estaba haciendo. La iglesia oraba y en donde estaba Pedro, todo estaba haciéndolo Dios. ¿De qué manera estaba respondiendo Dios a las oraciones de la iglesia? Dice, entonces, Pedro, volviendo en sí, entendió lo que acontecido era obra del Señor, lo que les estaba diciendo, que el Señor lo había librado de la mano de Herodes, que el Señor lo había librado de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, cuando nosotros vemos, dice que testificó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel en el versículo 17. De qué manera vemos que cuando él llegó con los discípulos, él tocaba y dice que una de ellas también, dice, cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual dice, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta y ellos le dijeron, estás loca. No le creían, o sea, pero entonces aquí Pedro estaba testificando cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, de qué manera Dios estaba respondiendo la oración de la iglesia. Es importante, hermanos, y del versículo 18 dice, reacciones ante la liberación de Pedro. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Imagínense. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí vemos un acto tremendo de Herodes de matar mismo a sus guardas. Los mató, los interrogó y no recibió respuesta y los mató. Entonces, fueron llevados a la muerte los guardias por orden de Herodes. Es increíble esto. Ahora, la muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces, vemos de qué manera el pueblo exigió voz de Dios y no de hombres. En el versículo 2 dice 22, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba a voz gritando, voz de Dios y no de hombre. Entonces, aquí vemos, dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Imagínense, cuando el pueblo estaba clamando voz de Dios y no de hombre, al momento un ángel del Señor le hirió a Herodes por cuanto no dio la gloria de Dios y fue comido por los gusanos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Qué increíble. Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén llevándole también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí cuando aparece Juan Marcos, le dicen, ¿sabes qué? Vámonos a llevar a Juan Marcos, se lo lleva. Entonces, vemos de qué manera Dios hace esta obra, de qué manera ve Pedro, cómo es que Dios hace toda la obra, cómo lo libera
de la cárcel, cómo ahora también hace que Herodes, o sea, muere. Entonces vemos de qué manera Dios estaba actuando, Dios cómo estaba utilizando a Pedro también en ese momento en la cárcel. Aunque tenían varios guardias, ellos no se dieron cuenta en qué momento Pedro sale. Pero de qué manera vemos cómo, cómo Dios estaba ayudando a Pedro. Muy bien. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Vamos a empezar el capítulo 13. Sí, pastor, solo agregar algo que me llama la atención. Bueno, una de tantas cosas, ¿verdad? Es como, es como, ¿verdad? Están juntos, ¿verdad? Orando porque Dios haga algo por Pedro. Y y cuando Dios hace algo, vemos que ellos también están sorprendidos, o sea, como que no se lo pueden creer, o sea, es como cuando nosotros estamos pidiendo algo a Dios y Dios nos lo da. A veces se nos hace difícil de creerlo, pero digo yo, si es por esto que estábamos orando, ¿por qué sorprendernos tanto? Pues, ¿verdad? Porque vemos cómo todos se sorprenden, pues cuando Pedro está ahí, sabemos que Dios puede hacer eso y mucho más, ¿verdad? Ujú. Claro, claro, exacto. Vemos de qué manera la iglesia oraba y Pedro también estaba ahí encerrado y de qué manera el ángel del Señor toca a Pedro, despierta a Pedro y se levanta, las cadenas caen y se escapa. Estaba tocando en la puerta y los discípulos no creían que estaban ahí, llamaron loca a la muchacha, ¿no? Y de qué manera vemos cómo Dios actúa, de qué manera Dios escucha la oración. Cuando la iglesia ora, Dios escucha la oración. Y aquí vemos un claro ejemplo de qué manera Dios salva a Pedro, lo saca de la cárcel, lo libera de la muerte, lo libera de las manos de Herodes. Y de qué manera Herodes mata a sus guardias, los mata. Y de qué manera al momento de que él le quiere hablar ante la gente clama la voz de Dios. Y por no darle la gloria de Dios, es muerto por un ángel. ¿Y aquí qué pasa después de eso? Dice que del resultado de la muerte de Herodes, dice que la palabra del Señor crecía. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba a la muerte de Herodes. La palabra del Dios se multiplicaba. Es increíble lo que había pasado. Muchas gracias. Ahora, en este capítulo 13, hermanos, si se dieron cuenta, en el capítulo 12 aparece ¿quién? Juan Marcos. Bueno, aquí vamos a ver en esta segunda sección Pablo misionero a los gentiles. Los tres grandes viajes misioneros de Pablo en Hechos 13 al capítulo 21, 16 y también Pablo y la defensa de su ministerio en Hechos 21 al capítulo 28. Ya es la última sección. ¿Por qué razón? Porque aquí Pablo inicia su ministerio como misionero a los gentiles. Por esa razón es importante este capítulo 13 en adelante. Pero ya vimos de qué manera aparece quién, Bernabé, de qué manera aparece Juan Marcos y de qué manera Bernabé le dice a Pablo, a Saulo, vamos a Antioquía. Y ahí se quedaron un año para predicar la palabra de Dios. Y en este capítulo 13 es muy interesante porque se desarrolla el ministerio ¿de quién? De Pablo. Entonces, alguno que me lea, por favor, sí tenemos tiempo todavía. A lo mejor nos da tiempo de ver el 14, si no hasta el 13. Alguien que me lee el capítulo 13, por favor, si es tan amable. Vi que la pusiste tantita, sí. El 13 dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron del sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro salmo: No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed
pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, hombres menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaban con denuedo, y dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaba or- y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana. Entonces, vemos de qué manera empieza el primer viaje misionero de Pablo, ¿no? Es interesante de qué manera inicia. Dice que la iglesia de Antioquía, cuna de las misiones al mundo gentil. Aquí vemos en Hechos 11, 19, el 28, capítulo 12, 25 y capítulo 13, 1, porque mandaban a sus misioneros. Ya ven que mandaron a Pedro, mandaron también a Bernabé primero y después así fueron mandando, ¿no? Y ahora en este 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que le llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrados estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Entonces, dice uno, fundada por los esparcidos de la persecución. Esto inicia por la persecución. Ellos empiezan a mandar misioneros. Bueno, mandaron primeramente a Pablo y a Bernabé a una misión que hubo con motivo de la muerte de Esteban. Bueno, todo esto fue por la persecución, inicia todo esto, ¿no? Formado por judíos y griegos. ¿De qué manera vemos los antecedentes de la iglesia de Antioquía, ¿no? Y supervisada por Bernabé. Esto viene en el versículo 22. Pero bueno, vamos a seguir con esto aquí. Entonces vemos que aquí la iglesia de Antioquía, bueno, está hablando de la iglesia de Antioquía. Es una iglesia fiel con propósito de corazón. Es una iglesia que se multiplicaba, dice, era una iglesia generosa. La iglesia de Antioquía, ajá, de Antioquía. Dice que Bernabé y Saulo enseñaron en la iglesia por un año. Eso es lo que estamos viendo, el resumen de la iglesia, qué es lo que estaba haciendo. Dice: se añadieron al ministerio de la iglesia unos profetas de Jerusalén, y entre ellos uno llamado Agabo. Bernabé y Saulo añadieron al ministerio de la iglesia a Juan Marcos, el que tenía por nombre, bueno, Marcos en Hechos. Entonces vemos esto, lo que estaba haciendo la iglesia en Antioquía. Ahora, el liderazgo ministerial formado por quién. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice en el versículo 13:1. Es lo que nosotros estábamos
viendo que habían en esos lugares profetas todavía. Entonces, los integrantes del liderazgo ministerial, profetas y maestros, era Bernabé, Simón, el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, y liderazgo ministerial representado por diferentes personalidades y nacionalidades. Dice que Bernabé, levita nativo de la isla de Chipre, este, dice nativo de Chipre, dice que Simeón también era judío, le llamaba Níger, que la palabra latina que significa negro. Entonces se le asocia con el Simón del Evangelio de Marcos 15:21. Entonces, Níger significa en latín negro, ¿no? Entonces, también estaba Lucio, oriundo de Cirene, que es del norte de África, viene en Romanos 16:21. También estaba Manaén, vinculado con la casa de Herodina, de Herodes de Antipa. Y Saulo, hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Entonces vemos todos los que estaban participando y todos los que se mencionaban ahí en ese versículo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hizo la iglesia de Antioquía y su enfoque en las misiones? Dice, buscaron la voluntad de Dios para las misiones por medio de la administración al Señor, ministrando esto es al Señor, digamos, estaban viendo, estaban orando, oraba la iglesia. Dice, por medio de la oración y el ayuno. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, la voluntad de Dios para las misiones. Dice, el Espíritu Santo solicitó a quien, a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. La iglesia respondió en ayuno y en oración, eso es lo que estaba respondiendo la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Fueron dedicados a Dios por medio de la imposición de manos. Ahora ya saben por qué razón utilizaban las manos. Para ellos, oraban para un ministerio, para algo que ya iban a ser encomendados, utilizaban la imposición de manos. Fueron despedidos por la iglesia, la cual significa apoyo espiritual y financiero. La iglesia estaba apoyando esa misión y le dieron todo lo que necesitaban a ellos. Entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros queremos saber, de que fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora dice, el primer viaje misionero de Saulo y Bernabé, primera parte, trabajo misionero en la isla de Chipre, referencia bíblica en Hechos 13 del 1 al 12. Dice, ¿cuáles son los requisitos para ser enviado al servicio misionero? Dice, debe de ser llamados por Dios. Aquí en este caso el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Eran llamados por Dios. Otra cosa también eran enviados por el Espíritu Santo. También otra cosa que hicieron cuando hicieron la imposición eran ordenados por la iglesia y bendecidos por la iglesia. Eso es lo que debe de ser los requisitos para el servicio misionero. En este caso debe de ser llamados por Dios, enviados por el Espíritu Santo y ordenados por la iglesia y bendecidos por la iglesia. Entonces, Bernabé y Saulo inician su primer viaje misionero. A Bernabé y Saulo navegaron por Seleucia con destino a Chipre. Dice, primero navegaron ahí, dice, ciudad fundada por los Seleucos, puerto del mar de Antioquía, ubicados a 20 kilómetros al oeste de la ciudad, a 8 kilómetros de la desembocadura del río Orontes. Entonces, los que vimos geografía bíblica, nos vamos a dar cuenta de los mapas, de dónde salen y a dónde llegan. Entonces, tal vez la próxima clase les voy a mostrar los mapas para que de esta manera vamos a seguir con la secuencia de los primeros viajes, de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, Chipre, la isla del Mediterráneo con una longitud de 225 kilómetros a 150 kilómetros de Antioquía. Entonces dice, los trabajos misioneros en la isla de Chipre por Bernabé y Saulo. Salamina, el puerto de llegada. Ahí llegaron y dice que predicaron inmediatamente la palabra de Dios en las sinagogas.
fueron primeramente con los judíos y llegando anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Dice que Juan Marcos, colaborador del ministerio de Bernabé y Saulo, tenían también a Juan de ayudante. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el resumen. Dice, Pafos, puertos de salida, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos. Pafos es una ciudad situada en la costa de sudoeste de Chipre, centro del gobierno romano. Esta ciudad existió un importante centro de adoración a la diosa de la mitología romana que se llama Venus. Su equivalente en la mitología griega, Afrodita, diosa del amor, la belleza, la lujuria y la prostitución y la fertilidad. Ahí en ese lugar, Pafos, tenían a esa diosa, Venus. Entonces, de aquí empieza, por eso ellos van y empiezan a predicar la palabra de Dios. ¿Qué más? Dice, ok. Dice, Bernabé y Saulo se encontraron en Pafos con un hombre. Si nosotros recordamos en el versículo 6, dice, miren, dice en el versículo 6. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío, llamado Bar Jesús. Bar Jesús practicaba la brujería, calificado como falso profeta de nacionalidad judía. Era su nombre Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, pero en realidad era un hijo del diablo, que trabajaba para el procónsul Sergio Pablo, que se le oponía procurando apartar la fe del procónsul. Imagínense, si nosotros seguimos leyendo, dice que estaba en procónsul Sergio Paulo, varón prudente, se llamado Bernabé y Saulo deseaban oír la palabra de Dios. Quería escuchar la palabra de Dios. Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Eso es lo que trataba de hacer este falso profeta. Quería apartar de la fe al procónsul. Entonces vemos de qué manera dice lo que hizo Pablo, ¿no? Acciones de Saulo sobre el brujo de Bar Jesús. Dice, enfrentó al brujo Elimas, lleno del Espíritu Santo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Eso pasó con Bar Jesús. Dice que enfrentó al brujo Elimas, lleno del Espíritu Santo, ejerció el don de discernimiento espiritual para declarar lo que había en el corazón de Elimas. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, le dijo. Reveló la verdad identidad de Elimas, hijo del diablo, le dijo, enemigo de toda justicia. Reveló la verdad intención de Elimas. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Declaró una palabra de juicio sobre Elimas. La mano del Señor estará contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujera en la mano. Eso es lo que pasó con Elimas. Ahora, resultados de la acción del Espíritu Santo. El procónsul Sergio Pablo creyó. Entonces dice, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Eso es lo que pasó con el procónsul al ver lo que Pablo había hecho. Es increíble lo que había hecho Pablo. Ahora, la segunda parte del trabajo misionero en Perge y en Antioquía de Pisidia. Porque después de que habían llegado ahí, ellos dice que Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia
Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí algo pasó. Aquí Juan Marcos se apartó de ellos, se fue, los abandonó. Entonces, ellos llegan a Perge, puerto marítimo de entrada a Asia Menor. Del puerto de Pafos navegaron a Perge de Panfilia, un viaje aproximadamente de 270 kilómetros. Dice, desembarcaron en el puerto principal de Atalia, en el capítulo 14, 28. Y dice, Panfilia era un territorio situado al monte de Taurus y el mar Mediterráneo, lo que hoy es la actual Turquía. Dice, Perge de Panfilia marca el territorio de Juan Marcos a Jerusalén. Aquí Juan Marcos se va. No sabemos por qué razón no quiso seguir, pero bueno. Dice que del versículo 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Aquí Pablo se levanta. Entonces, aquí vemos que dice, bueno, ahí son datos, dice centro administrativo, dice, a la ciudad de Antioquía de Pisidia fue constituido por el rey de Ciro de Seleuco, Nicator en el año 300 al 280 antes de Cristo, cerca de la actual ciudad de Diyarbakır en Turquía, centro administrativo y civil de la provincia de Panfilia, residencia del procónsul. Ciudad importante dominada por las rutas comerciales entre Éfeso y Oriente, ciudad ubicada a 1200 metros sobre el nivel del mar, estaba alto el lugar. Algunos comentaristas hacen, muy probable la opinión de Pablo había tenido fiebre en Perge y por esa razón prefirió subir a la montaña en Gálatas. Bueno, entonces aquí Pablo y Bernabé se reúnen en la sinagoga en el versículo 14. Aquí se reunieron. Entonces dice, los principales de la sinagoga solicitaron a Pablo y Bernabé una palabra de exhortación para el pueblo después de la lectura de la ley de los profetas. Ahora, eso es lo que nosotros vemos aquí. Ya casi terminamos, ya terminamos. Entonces, vemos de qué manera Pablo empieza a, a compartir la palabra de Dios. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces, aquí Pablo empieza a mencionar desde cómo inicia hasta el profeta Samuel, ¿verdad? Cómo es que va y empieza a hacer una remembranza, ¿no? De todo lo que había sido, de qué manera la promesa de Dios, digamos, de que va a levantar a Jesús como Salvador de Israel. Entonces, de cómo Juan el Bautista estaba haciendo una remembranza, contando una historia de cómo fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Juan el Bautismo predicó del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel y de qué manera también él le dice, pues yo no soy digno de desatar la correa del calzado de los pies de Jesús. Entonces, aquí vemos también que habla acerca del linaje de Abraham y de qué manera Pablo está predicando la palabra de Dios, pero contando una historia desde el principio hasta el final. Entonces, ¿de qué manera todo esto se cumple y cómo va Jesús al madero y es crucificado, ¿no? Y de qué manera él también predica lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que viene en el discurso de Pablo. Entonces, vemos de qué manera Pablo estaba hablando con ellos, ¿no? De qué manera estaba viendo Pablo estaba anunciando, digamos, primeramente cómo inicia, de qué manera hablan acerca de Jesús desde los profetas hasta cuando vino y de qué manera crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos de qué manera
Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Entonces, dice en el versículo 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a los que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso es lo que vieron los judíos después de que le dieron la participación a Pablo. Muchos siguieron a Pablo y a Bernabé preguntándole, y Pablo les decía, ustedes sigan en la palabra de Dios. Y en el siguiente día de reposo, el día sábado, vuelven a ir Pablo y Bernabé, y los judíos se llenan de celo, o sea, se enfurecen. ¿Por qué? Porque ven más lleno la sinagoga. Entonces, se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahí ya ellos decían, no, o sea, contradecían a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Aquí Pablo, yo pienso que ya había llegado a un límite, dijo, no, ustedes no quieren nada de Jesús y aquí los gentiles nos están siguiendo. Entonces él dijo que eh, dijo, bueno, les dijo a los judíos, ustedes desechan la palabra de Dios y no os juzgáis, y les dijo que él ya no volvería con los judíos, sino que iría con los gentiles. Dice, porque así se nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, algo importante lo que vemos aquí que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Dice que, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Después de que llegaron ahí, los gentiles empezaron a escuchar la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios se difundía por aquella toda provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Entonces ellos sacudieron contra ellos el polvo de sus pies y llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí todo empieza que los principales de la sinagoga solicitan a Pablo y Bernabé una palabra de exhortación. Y ahí es donde empieza Pablo. Si se dan cuenta, hermanos, al principio Bernabé era el líder. Desde del versículo 13:1 dice que se menciona primero a Bernabé y luego a Pablo. Pero desde que Pablo le habla a Bar Jesús, él empieza a tomar el liderazgo. Y entonces cuando en este capítulo 13, cuando ellos llegan a la sinagoga, desde el capítulo 3, del versículo 13, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, dice que ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y cuando dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levanta. Es ahí donde Pablo empieza a tomar el liderazgo. ¿Y de qué manera él confronta a los judíos? Le dice, la salvación es para ustedes, pero ustedes lo están renegando. Entonces me voy a quién, a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros, dice, somos, a ver, dice aquí, dice en el 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios,
mas puesto que la desecháis, no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Es increíble, hermanos. Hasta aquí vamos a quedarnos, porque ya casi van a dar a las 10 de la mañana y tienen que estar ustedes allá también. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿O algún comentario que quieran hacer respecto a este capítulo 13? Hermanos, ¿hay algún comentario? Sí, pastor, la verdad que es, bueno, más que todo, ¿verdad? Agradecer por tanto, porque a veces nosotros leemos y tal vez nunca lo hemos leído así, como a comprenderlo al 100, ¿verdad? Pero es muy interesante, pastor, ir capítulo a capítulo, ¿verdad? Viendo todo lo que los apóstoles, lo que seguían a Jesús en ese momento, ¿verdad? Ujú, Todo lo que hacían por Jesús, ¿verdad? Todo lo que también sufrían por Jesús, pero aún así ellos nunca se detuvieron, ¿verdad? Al contrario, más bien, si vemos, más bien se pasaban de un lugar a otro, pero ellos seguían, ¿verdad? Con su llamado, ellos nunca se detuvieron, ¿verdad? Al contrario, ujú, llegaban a otro lugar y empezaban también a pregonar, a predicar el evangelio, ¿verdad? Nunca se permitieron, ¿verdad? Cerrar su boca a lo que Dios había hablado y enseñado a su vida. ujú. Exacto. Entonces, vemos cómo es que los discípulos van y empiezan, ¿no? Muchas gracias, hermana Keila. ¿Algún otro comentario, hermanos? Ya casi tenemos un minuto nada más, ¿no? Bueno, miren, hasta aquí vamos a quedarnos porque ya tenemos 2 minutos para la siguiente actividad. Entonces, yo les agradezco mucho por su comprensión, por su paciencia. Voy a dejarles tarea ahora sí. En la semana pasada no dejé tarea, pero en esta sí voy a dejar tareas porque vimos capítulo 9, 10, 11, 12 y 13. 5 capítulos vimos muy rápidamente, pero de aquí vamos a sacar varias cosas de lo que vimos en la presentación. Entonces, esperen la tarea y nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Dios los bendiga mucho, hermanos, y espero que estén muy bien. Muchas gracias por su atención. Gracias, pastor. Bendiciones a Muchas todos. gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas Bendiciones. bendiciones. Nos vemos, si Dios permite, la próxima semana. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.